Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es María Belén Osorio Ortega. Pertenezco al curso de Construcción de Subjetividades. Dentro de este espacio contamos con la participación del participante Carlos Sarmiento, habitante de la comunidad de Soacha, Cundinamarca. Este participante nos estará comentando aspectos dentro de la comunidad que ha vivido violencia y maltrato contra la mujer. Dentro de estos aspectos, es de aclarar que esta información que se obtendrá dentro de este encuentro es netamente académica para la confianza de nuestro participante. A continuación, procedo a la presentación del participante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Sarmiento, habitante del municipio de Soacha, Cundinamarca, y es un gusto para mí poder participar aquí en ese espacio. Bueno, primero que todo agradezco tu participación y por sacar el tiempo de brindarnos esta información. Para Vale. entrar en contexto, pues quisiera saber a través de unas preguntas, eh, pues tu opinión acerca de cómo ha vivido la comunidad dentro de estos años. Pues para entrar en contexto, quisiera saber si la guerra ha marcado su territorio, ha estado presente dentro de su territorio. Sí, claro, mira, la guerra sí ha habitado nuestro territorio, aunque muchos no lo quieran reconocer, en Soacha la violencia se siente en cada rincón. Las historias que cuentan las familias en las calles donde crecimos y en la mirada triste de mucha gente que todavía carga con el peso del pasado. Aunque aquí no hubo batallas como tal en las zonas rurales, la guerra llegó de otra forma, llegó con el desplazamiento de las personas que escapaban del conflicto en regiones como el Meta, el Tolima, el Caquetá y el Chocó. Llegó con la pobreza, con la desigualdad y con los falsos positivos y con la desconfianza, con la desconfianza hacia las autoridades. Soacha fue y sigue siendo un territorio receptor de miles de víctimas del conflicto armado, y eso ha dejado muchas huellas profundas en la comunidad. Muchas familias llegaron buscando paz, pero en vez de encontrar alivio se toparon con nuevas formas de violencia urbana y con falta de oportunidades y con el olvido del Estado. Perfecto. Como segunda pregunta, ¿conoce de hechos violentos dentro de su territorio? Sí, mira, conozco varios hechos muy dolorosos que marcaron a nuestra comunidad. El más recordado fueron los llamados falsos positivos por allá entre el año 2007 y 2008, donde desaparecieron varios jóvenes de Soacha. Los engañaron diciéndoles que supuestamente les iban a dar trabajo en otras ciudades y luego aparecieron muertos, vestidos con ropas de guerrillero como si los hubieran caído en combate. Eso fue algo terrible, una herida que todavía no sana. Yo conocí a uno de esos muchachos, era un muchacho aproximadamente como de 19 años, muy trabajador y buena persona, que solo buscaba ganarse la vida, pero eh, también han ocurrido otros tipos de violencia, pandillas que controlan los barrios, enfrentamientos de banda, violencia intrafamiliar y muchos casos de maltrato contra las mujeres. Aquí la gente vive con miedo, pero también con la esperanza de que algún día todo esto llegue a cambiar acá en el municipio. Perfecto. ¿Quiénes hicieron estos hechos violentos? En el caso de los falsos positivos, fue muy duro saber que los responsables fueron miembros del mismo Ejército Nacional, lo mismo que supuestamente debían proteger a la comunidad. Ellos se aprovecharon de la necesidad de los jóvenes y los asesinaron para mostrar supuestos falsos, resultados falsos en la guerra contra la guerrilla. En otros casos, la violencia ha venido de grupos armados ilegales que se escondían en los alrededores de la ciudad o de bandas delincuenciales que se aprovechaban de la falta de oportunidades. Pero lo más triste es que mucha de esa violencia se ha cometido con la complicidad o el silencio de quienes deberían cuidar la vida. La gente aquí perdió la confianza en las autoridades durante mucho tiempo porque se sintió traicionada por el mismo Estado. ¿Y por qué cree usted que sucedió esto? La verdad yo creo que todo esto sucedió por el abandono en que ha estado el estado de Soacha, la comunidad de Soacha durante años. Aquí vivimos miles de personas en condiciones muy duras, sin empleo estables, con problemas de vivienda, con calles sin pavimentar, sin acceso adecuado a salud ni educación.
Muchos jóvenes crecen sin oportunidades y eso los hace, la verdad, algo vulnerable a todos los tipos de engaños. Los falsos positivos fueron el resultado de una política equivocada donde lo importante era mostrar los resultados sin importar la vida humana. Se trataba de presentar cifras de muertos para demostrar que el país estaba ganando la guerra, pero esas cifras se construyeron con la sangre de personas inocentes. Además, la falta de presencia del Estado y la corrupción permitieron que se cometieran esas injusticias sin que nadie respondiera durante años. Perfecto, es una buena apreciación. ¿Qué le quería, pues, yo para complementar un poco pues lo que usted me está diciendo? ¿Cómo le afectó esta situación a nivel personal a su familia y a sus amigos? Pues sí, nos afectó muchísimo, la verdad, aunque yo no perdí a un familiar directo, sí conocí a una de las víctimas y eso fue suficiente para sentir un golpe muy cerca. Su madre era amiga de mi mamá y recuerdo en esos días la angustia cuando el muchacho desapareció. Nadie sabía nada y luego llegó la noticia de que lo habían encontrado muerto en el norte del Santander, vestido como si fuera guerrillero. Fue un dolor inmenso, algo que nunca se olvida. Desde entonces muchas familias del barrio viven en desconfianza hacia las autoridades, con miedo de que les pase algo a sus hijos. A nivel emocional, ese tipo de hechos dejan marcas profundas, la verdad. Hay tristeza, rabia y impotencia. Y también me afectó ver cómo tantas familias desplazadas llegaban a Soacha buscando refugio, con lo poco que tenían tratando de empezar de nuevo después de perderlo todo. Eso a uno le hace ver lo injusto que ha sido el conflicto para la gente aquí en el municipio. Perfecto. ¿Cree usted que esta situación la afectó a mujeres en general? Pues sí, la verdad sí afectó mucho. Yo diría que las mujeres han sido las más afectadas. Las madres de las jóvenes víctimas de los falsos positivos son un símbolo de ese dolor. Recuerdo cómo empezaron a reunirse, a exigir justicia y a no dejar que el país olvidara lo que pasó. Son mujeres valientes que la verdad, a pesar del miedo, se enfrentaron al Estado y levantaron su voz. También muchas mujeres desplazadas que llegaron solas con sus hijos después de haber perdido a sus esposos o familiares en la guerra. Algunos sufrieron violencia sexual incluso o maltrato durante el desplazamiento y aún así han seguido adelante. Ellas son las que han sostenido los hogares con las que han sacado adelante sus hijos. Los que luchan día a día para sobrevivir aquí en Soacha, las mujeres son el corazón de la resistencia comunitaria. Perfecto. ¿Cree usted que les cambió la vida alguna de esas mujeres? ¿Qué me puede decir de pronto al respecto de eso? Claro que sí, les cambió la vida por completo, lo puedo decir, porque le puedo hablar del caso de Doña Luz, una de las madres de Soacha más reconocidas que perdió a uno de sus hijos en uno de los falsos positivos. Ella es una mujer sencilla, trabajadora como cualquiera de nosotros, pero después de lo que le hicieron a su hijo, decidió no quedarse callada, se convirtió en líder, empezó a denunciar, empezó a viajar en el país, empezó a hablar ante jueces, medios e incluso organizaciones internacionales. Su vida dio un giro total. Del dolor nació su fuerza. Ella y otras madres se unieron formando un colectivo y hoy son ejemplos de la resistencia y la dignidad. Gracias a ella se logró visibilizar lo que pasó y muchos responsables han tenido que responder ante la justicia, pero también hay muchas mujeres anónimas desplazadas o incluso víctimas del maltrato que han encontrado en los grupos comunitarios y en los programas de apoyo una forma de sanar y salir adelante. Ellas representan la esperanza de que a pesar de todo el dolor todavía se puede construir un futuro distinto. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, creo que con esto dejamos en síntesis que el municipio de Soacha ha estado marcado durante muchos años por la violencia y que muchas familias han sido afectadas. Pues como segundo punto, también quiero indagar un poco si de pronto usted conoce a una mujer pues que fue víctima de esa violencia. ¿Qué hizo de pronto ella después de esos hechos violentos? Sí, claro, mira, yo conocí a una mujer acá del barrio, doña Patricia, que perdió a su esposo y a su hijo mayor durante los años más duros del conflicto. Al principio ella quedó destruida, sin ganas de seguir viviendo incluso. Recuerdo que no quería salir de la casa, vivía con miedo y tristeza, pero con el tiempo decidió no dejarse vencer por el dolor. Empezó a participar en reuniones con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares y poco a poco fue encontrando fuerza en la unión, se involucró en grupos de víctimas, en proyectos comunitarios, incluso comenzó a
contar su historia en colegios y en encuentros de memoria. Lo que más me impresionó fue cómo convirtió el sufrimiento en un motivo para ayudar a otros, a pesar de ser una víctima silenciosa, a una líder muy reconocida acá en el barrio. Perfecto. ¿Y cómo cree usted que ella se recuperó después de esos hechos? Pues sí, su recuperación siempre fue un proceso largo. No fue fácil porque pues el dolor por el perder a un hijo no se supera, solo se aprende a vivir sin con él. Ella siempre decía que sanar no era olvidar, sino encontrar una razón para seguir adelante. Empezó a asistir a terapias psicológicas ofrecidas por organizaciones de derechos humanos y también encontró apoyo en su fe, pero sobre todo apoyo en la comunidad. Muchos vecinos la acompañaron, la escucharon y tratamos de estar pendiente de ella. Con el tiempo volvió a sonreír, a trabajar y a confiar en su recuperación. Fue también la de muchos de nosotros, porque su valentía nos enseñó que incluso en medio de la guerra la esperanza siempre puede renacer. Ok. ¿Y qué cree usted pues que se puede hacer para que no se repitan estos hechos nuevamente dentro de la comunidad suachina? Pues yo pensaría que lo más importante es que haya justicia, pero una justicia real, no solo en los papeles, que los responsables respondan, que se sepa la verdad y que el Estado no se olvide de las víctimas. También creo que hay que educar a las nuevas generaciones para que comprendan lo que pasó, para que valoren la vida y aprendan a resolver los conflictos sin violencia. Si los jóvenes tienen oportunidades, si hay trabajo, educación y espacio de convivencia, será más difícil que la historia se vuelva a repetir. Además, es fundamental que la memoria no se pierda, recordar que lo que pasó es la mejor forma de evitar que vuelva a suceder. Perfecto. ¿Y usted cree que de pronto la comunidad se organizó pues para evitar esas repeticiones? Sí, claro, mira, la comunidad se organizó en el barrio, después de esos hechos tan duros, la verdad, varios madres y vecinos crearon un grupo de apoyo y organizaciones de víctimas y empezaron a hacer actos simbólicos, marchas y encuentros donde se hablaba de la verdad y del perdón. También se trabajó con los jóvenes para alejarlos de la violencia, ofreciéndoles talleres de arte, deportes y liderazgo. Esas iniciativas nacieron del mismo dolor, pero con el propósito de cambiar las cosas. Yo mismo participé en algunas de esas actividades incluso porque entendí que quedarnos callados solo permite que el miedo gane. Perfecto. ¿Y cree usted que de pronto esta estrategia sirvió? Pues sí, con el pasar del tiempo sí sirvió mucho. Puede que no haya cambiado todo de la noche a la mañana, pero logró unirnos, darnos voz y esperanza. Gracias a esas iniciativas, muchas personas encontraron apoyo emocional y orientación jurídica. Además, se logró que algunas instituciones pusieran atención a lo que pasaba en el municipio de Soacha. Las mujeres especialmente se empoderaron, empezaron a liderar procesos y a enseñar a otros sobre los derechos humanos. Hoy todavía hay heridas abiertas, pero esas acciones dejaron una huella positiva, nos demostraron que cuando la comunidad se une puede resistir y transformar la realidad. Perfecto. Pues de pronto, ¿qué aprendieron ustedes como habitantes de la comunidad y pues ante todo la familia? Pues al final y al cabo, en la comunidad aprendimos que el silencio no protege, que hay que hablar y denunciar. Como comunidad entendimos que la violencia no se combate con más violencia, sino con solidaridad, educación y memoria. En mi familia aprendimos a valorar la paz, a respetar la vida y no juzgar a las personas sin conocer su historia antes. También aprendimos a admirar la fortaleza de las mujeres porque fueron ellas primero las que se levantaron ante las que sostuvieron los hogares y sacaron adelante los procesos de verdad y la reconciliación. La guerra no nos quitó mucho, pero también nos dejó una lección que la unión y la empatía son más poderosas que el miedo. Perfecto. Pues como ya como un punto final, pues para entrar dentro del contexto un poco más eh, pues dinámico y pues saber lo que la comunidad de Soacha y sus mujeres han vivido dentro del conflicto y los diferentes habitantes, Vale. pues yo quisiera reiterarle las últimas tres preguntas como para abordar
lo que han vivido los habitantes. Pues consideraba que usted que estos hechos pues tienen sus raíces dentro de esas costumbres machistas que predominan actualmente en la sociedad. Sí, completamente. Y yo creo que gran parte de la violencia contra las mujeres viene de una cultura machista que se ha mantenido por generaciones en nuestra sociedad. Desde pequeños muchos hombres fuimos criados con la idea de que el hombre debía mandar, decidir y tener el control, mientras que la mujer debía obedecer, cuidar la casa y aguantar el silencio. Esa forma de pensar se metió tan profundo que todavía hay quienes creen que la mujer vale menos o que no tiene derecho a opinar. En los barrios de Soacha, la verdad, todavía se ve eso. Hay hombres que creen que gritar o controlar a sus parejas es normal, o que en el trabajo de las mujeres no cuentan. Yo mismo crecí viendo actitudes machistas que en mi entorno, pero con el tiempo entendí que eso no está bien, la verdad. Eso es también es una forma de violencia. Me da tristeza ver que aunque ha habido avances, todavía hay mucho por cambiar en el municipio. Perfecto. En su familia de pronto ha identificado, no sé, legados o creencias dentro de esas costumbres que pueden generar pues las conductas de violencia contra las mujeres. Sí, claro, en mi familia, sobre todo en las generaciones mayores, había muchas costumbres que hoy uno reconoce como machistas. Mi papá, por ejemplo, era una buena persona, pero muy autoritario. Creía que su palabra era la ley y que las mujeres no debían contradecirlo. Mi mamá trabajaba igual o más que él, pero nunca se le reconocía la verdad ese esfuerzo. En las reuniones familiares se escuchaban frases como las mujeres sirven para la casa o el hombre es el que manda. La verdad yo crecí escuchando eso y durante muchos años pensé que era normal, pero con el pasar de los años, al ver el daño que eso causa, he tratado de romper como ese legado. Con mis hijos, por ejemplo, siempre he intentado enseñarles que el respeto y la igualdad son fundamentales, que tienen derecho a sentirse superior por ser que hombres. Romper esas costumbres es difícil, pero necesario si queremos una sociedad más justa con las mujeres. Perfecto. Bueno, en cuanto pues a las relaciones entre la historia de la guerra y la violencia pues del país con la vivencia ejercida contra las mujeres. O sea, como ¿qué encuentra de pronto usted dentro de esas vivencias? Pues sí, definitivamente hay una relación. La guerra que ha vivido Colombia durante muchos años ya dejó una marca muy profunda de violencia en todos los ámbitos y las mujeres fueron las más afectadas. En el conflicto armado se usó un cuerpo de una mujer como un instrumento de poder, de venganza o incluso de control. Muchas fueron víctimas de abusos, amenazas o desplazamiento y esas heridas todavía se sienten. Además, la guerra normalizó la violencia, hizo que muchas personas crecieran viendo la agresión como algo común en la sociedad, como parte de la vida. Esa mentalidad se trasladó a los hogares, donde la violencia se volvió algo cotidiano, muchas veces silencioso también. En Soacha, donde llegaron tantas familias desplazadas, se puede ver cómo esas historias de dolor se mezclaron con la pobreza y la falta de oportunidades, creando un ambiente que en el maltrato se repite. Creo que si el país quiere sanar de verdad, debemos reconocer que la violencia contra las mujeres no es solo un problema de pareja, sino una consecuencia de una historia de guerra y desigualdad y falta de educación emocional. Perfecto. Pues ya conociendo de pronto esta información, pues nos queda claro que en el municipio de Soacha ha estado marcado tanto la violencia contra la mujer, pero de antemano te agradezco mucho por tu participación. Como te lo decía al principio, esta información es netamente para los procesos académicos y la información pues que acá se habló, pues está dentro de esa privacidad pues que realmente se merece. De antemano te agradezco mucho por brindarme este espacio y saber a través de nuestra entrevista, pues tu opinión acerca de lo que tu municipio ha vivido. De antemano, muchas gracias por brindarme este espacio. Vale, muchas gracias a ti por permitirme estar en este espacio contándote las cosas que han pasado en el municipio y vale, igualmente cualquier cosa más adelante volver a estar aquí contigo, cualquier cosa. Muchas gracias. Vale.